Durante un discurso inaugural de un local partidario del movimiento Causachun dijo lo siguiente: como siempre mis enemigos dicen, se robó la plata en carretilla. Sí, efectivamente, pero lo que yo robé compartí con ustedes para que lleven un pan a su casa. Y como siempre mis enemigos políticos se dicen, Camocho pues se robó la plata en carretilla. Sí, efectivamente. Y la gestión anterior se robó pues en boquetadas. Y la gestión de hoy día en traidad. Pero lo que yo robé compartí con ustedes, que llevo un pan a su casa. Y vamos a seguir trabajando porque la riqueza hay que compartirla con cada uno de ustedes. 1:43. Muy bien, esto es lo que ha escandalizado a muchas personas, ha salido como titular. Claro, cuando uno lo lee en un titular dice, pero esto es una cosa increíble, que ese hombre se está suicidando, esto es un harakiri, o es de una sinceridad ya absoluta. Por supuesto, al escucharlo está dentro de un contexto, pero en fin, no especulo yo, sino que vamos a darle la palabra al señor Jaime Alberto Rodríguez Villanueva, presidente del movimiento de Causachun de Moquegua y expresidente de esa región. Señor Rodríguez Villanueva, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos amigos de Radio Programa del Perú, para decirle, yo no admití solamente para mí, ¿ya? Y le digo así, no satiricé a mis adversarios políticamente, claro. Satiricé a mis adversarios políticos, que constantemente atacan con adjetivos de bajo calibre. Sí. Aquí en Moquegua existe mucho odio. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos nosotros en la parte de la palestra, la naturalidad de la gente de Moquegua quieren que nuevamente regrese Camocho Rodríguez. Entonces, de esa forma yo les he manifestado. ¿Cómo caracteriza usted su gestión como presidente de la región, señor Rodríguez? En primer lugar quiero decirle, exitosamente lo hemos realizado, conjuntamente con las provincias del Puerto de Hilo, Sánchez Cerro, una provincia olvidada, mi querida tierra moqueguana, de las cuales hemos trabajado con los obreros, los técnicos, los profesionales, y hemos hecho muchos programas sociales. Es por tal motivo que la gente de Hilo, de Moquegua y Sánchez Cerro, nuevamente quiere que nosotros estemos trabajando, porque yo no participé en estas elecciones pasadas. Entonces, hoy, en mi querido puerto, y en Hilo, Moquegua y Sánchez Cerro, me han pedido para poder participar, y Movimiento Causachun está trabajando para las obras que vamos a realizar. Señor, a más pedradas, sí, más obras. A más obras, más puestos de trabajo. Ese es nuestro lema, y a seguir trabajando. Tengo muchos enemigos que quieren pues bajarme en este tema de esta campaña política que se acerca. ¿Cuándo culminó usted su gestión como presidente, señor? Recuérdeme. Yo el año 2010 terminé mi periodo y le dejé pues al nuevo gobierno regional de Moquegua para que siga y continúe con mis obras, ¿no? Y puedo señalar mis obras que tengo, por ejemplo, aquí en el puerto de Hilo. Sí. Hicimos un hospital, uno de los mejores, en 35 millones de soles. Sí. El hospital más barato del Perú. Ajá. Hicimos una capacitación a todos los docentes a nivel de toda una región, una mochila escolar para todos los estudiantes desde Hilo hasta Sánchez Cerro. Hicimos nosotros los colegios a nivel de toda una región, Costas Médicas. Hemos hecho caminar la Universidad de Moquegua, que tantos años estuvo en abandono, no funcionaba, y lo hicimos funcionar. Hemos realizado un colegio militar, ¿tá? La carretera Hilo-Tambo, conjuntamente con el presidente, el doctor Alan García Pérez, ¿tá? Una carretera que ha dado pues el fruto a todo un país entero, desde la frontera con Chile hasta la ciudad capital de Lima, que ya lo está haciendo, por ejemplo, ya Camaná, Islay. Son trabajos que hemos realizado, pero ha llegado un pan a la casa. Y lo he hecho, esto es una parodia, como le digo, es una parodia evidentemente, pero de todas maneras, lo que va a ocurrir, corríjame usted, por favor, que tiene experiencia en esto, es que le van a hacer una denuncia penal a usted. Y van a utilizar como argumento la grabación de lo que usted dijo y que nosotros acabamos de escuchar. He estado conjuntamente con toda mi gente, con todos los que verdaderamente quieren a Causachun, y estamos con mucha fortaleza y respeto mucho la ley,
¿no? Tanto del Ministerio Público, la Fiscalía, etcétera, y estoy a disposición. Yo he hecho más de 200 obras, 200 juicios, imagínense. Ya, pero vamos a hacer más obras. Claro. Porque me gusta el trabajo. Yo soy muy poco de hablar, pero sí el trabajo que siempre lo doy a mi pueblo de Moquegua, General Sánchez Cerro. Bueno, hay que decir algo, y es que Moquegua, esto también para que el público tenga idea de lo que estamos hablando, en la última evaluación escolar está en el número 1, Moquegua. Eso creo que es importante. Y además es la región que tiene el más alto ingreso per cápita. Por supuesto, esto es algo antiguo, ¿no? Esto se debe, evidentemente, entre otras cosas, a la minería, al canon minero y cosas así, pero son datos de Moquegua que quizás el público no conoce, pero me temo que se va a tener usted que defender esto con esta grabación, pues, señor Rodríguez. Nosotros hemos hecho un proyecto importante de la robótica a nivel de toda esta región. Sí, lo reconozco. ¿No? En la cual fuimos uno de los primeros gobiernos a nivel nacional. Y hoy son los resultados. Pero sí, como vuelvo a repetirle, yo soy muy respetuoso de la ley. Que mis enemigos, adversarios se agarren de eso, tengo bastantes. Muy bien. Entonces soy muy respetuoso, nuevamente le digo, estoy para que me investiguen lo que estoy investigado 4 años, no puedo trabajar porque estoy metido también en estos temas de denuncias que me lo han hecho. Y sí. Bueno, muchas gracias, señor. El señor Jaime Alberto Rodríguez Villanueva, expresidente de la región Moquegua hasta el año 2010 y presidente del movimiento Causachum de Moquegua, autor de esta frase, que evidentemente lo dijo con una intención irónica, pero algunos medios la ponen como si fuese una confesión, cosa que sería muy raro. Pero en fin, estas son las cosas que están ocurriendo a medida que nos vamos acercando a la fecha electoral de este año, elecciones regionales y municipales. Señoras y señores, nos toca ir a unos mensajes importantes y continúa la segunda edición de la Rotativa del Aire por RPP Noticias.